Entonces, como les estaba diciendo, el volumen, ¿cierto?, está relacionado con el número 1000, y en ese volumen nosotros vamos a poder transformar de ml, ¿cierto?, a litros, o de cc a litros, o viceversa. Y ahora vamos a ver la conversión de presión. Entonces vamos a poner lo siguiente. Conversión, perdón. Conversión de presión. Vamos a poner lo siguiente en nuestro cuaderno. La presión de un gas, debe ser medido en atmósfera. Bueno, un segundo. Deme un cachito. Y ahora sí, perdón. Ya, ahora sí, entonces ponemos ahí la presión de un gas debe ser medido en atmósfera. ¿Qué es lo que es la atmósfera? La atmósfera es una unidad, ¿cierto?, con la cual se mide la presión. Al igual, ¿cierto?, que, ¿cómo se llama? Que tenemos el volumen, la temperatura, la presión tiene varias unidades de medida. Por ejemplo, tiene la atmósfera, tiene los milímetros de mercurio, tiene el torr, tiene el pascal. Entonces nosotros vamos a trabajar, sí, el torr, ¿cierto? Tiene la atmósfera, vamos a trabajar con atmósfera y con milímetros de mercurio. Cuando usted pase ya primero medio y vea más en física, ahí va a trabajar con el pascal y con pascal y ¿cómo se llama? Con el torr, ¿cierto? No es ese torr de Avenger, pero va a trabajar con él. Entonces, vamos a colocar una atmósfera, una ATM. ATM es atmósfera, ya, no vayan a pensar que es de átomo. Una atmósfera equivale a 760 mmHg. ¿Qué significa mmHg? Milímetros,
milímetros de mercurio. El Hg es el elemento mercurio, ¿ya? Entonces, una atm, que es atmósfera, ¿cierto? Vale o equivale, ¿cierto? A 700 milímetros de mercurio. ¿Cuál va a ser su equivalencia? Va a ser la siguiente. Para convertir de atm, que es la atmósfera, a milímetros de mercurio, debo hacer lo siguiente. El milímetro de mercurio va a ser igual a la atmósfera por 760. Y para convertir de mmHg a atmósfera, debo hacer lo contrario. La atmósfera va a ser igual a mmHg dividido en los 760. Entonces, el volumen lo relacionamos con el número 1000. La atmósfera, o sea, la presión, perdón, la vamos a relacionar con el 760. ¿Por qué con el 760? Porque una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Ahora, mientras ustedes van copiando, acá también podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, si a mí me dicen transformar 20 milímetros de mercurio en atmósfera, y usted va a decir, pucha, no sé si multiplicarlo por 760 o dividirlo en 760, usted hace lo mismo, esto no lo anota. ¿Usted qué es lo que dice? Primero anota lo que usted sabe, qué es lo que sabe. Yo espero que siempre sepa algo, porque si no lo sabe, no va a poder hacer esto. Usted dice, ya, una atmósfera equivale a 760 mmHg, que son los milímetros de mercurio, ¿cierto? Entonces, 20 atmósferas, ¿cuántos milímetros de mercurio son? Entonces, multiplico, el 20 lo multiplico por 760 y lo divido en 1. Entonces, cuando nosotros queríamos saber los milímetros de mercurio, ¿qué es lo que hacemos con la atmósfera? La multiplicamos por 760. Entonces, sí, también es una forma en la que yo puedo hacerlo. Porque claro, de repente nos aprendemos las cosas de memoria, pero tampoco no sabemos qué hacer si se nos olvida, porque la memoria es súper frágil, ¿ya? Entonces, ¿estamos claros? ¿Notamos los que están en la casa? ¿Lo que está aquí en la pizarra? Ya, yo lo espero. Voy a guardar esta pantalla igual para que después la pueda compartir. Dígame. Porque se utiliza en el barómetro, que es el instrumento para medir. Solamente por eso. Aparte que el mercurio es un... Ustedes no sé si no creo que lo hayan conocido. Antes habían unos termómetros que eran de mercurio y que son como de vidrio. Entonces el mercurio se puede ir moviendo, es como que se hace pelotitas como sólido, pero uno lo suelta y como que se hacen puras pelotitas. Entonces se puede mover, es mucho más fácil para poder medir. A diferencia de otros, por ejemplo, el cobre, que es sólido, pero no se hace como líquido. Ya, ahora sí, ¿vine y copiaste? ¿Sí? ¿Los que están en casa copiaron, Benjamín? Sí, profe. Ya, vamos a hacer entonces un ejercicio, o sea, un ejemplo, y después vamos a hacer unos ejercicios. Ya, entonces, ejemplos.
ejemplos. Número 1, indique cuántos milímetros de mercurio hay en 10 atmósferas. Y número 2, determine la cantidad de atmósferas que hay en 250 milímetros de mercurio. Como les digo yo, hay más unidades, ya hay más unidades de presión, pero nosotros vamos a trabajar con estas dos que son las que más se utilizan, al igual que el Pascal, ¿ya? Entonces aquí están los ejemplos. Dice, indique cuántos milímetros de mercurio hay en 10 atmósferas, y la otra dice, determine la cantidad de atmósferas que hay en 250 milímetros de mercurio. Entonces, igual que antes, siempre en el ejercicio va a haber una incógnita y siempre va a haber un dato numérico. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Primero, siempre conocer la incógnita. ¿Cuántos mmHg, cierto, hay en 10 atmósferas? Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Los milímetros de mercurio, porque esa es la incógnita. Y los milímetros de mercurio se calculan, ¿cierto?, a la atmósfera que yo tengo, multiplicándola por 760 o dividiéndola en 760 para ir de la atmósfera al milímetros de mercurio. Se multiplica, ¿cierto? Muy bien. Se multiplica por 760. Entonces, ¿esto cuánto nos daría? Nos daría 76. Tengo 1 y tengo 2 ceros. 7600, ¿qué cosa? Y le ponemos el apellido, que en este caso es milímetros de mercurio, ¿ya? La próxima semana vamos a hacer una guía que va a ir con nota directo al libro, ¿ya? En esta guía la vamos a hacer en el periodo de clase, así que es importante que usted se pueda conectar, las personas que lleguen a venir al colegio, que puedan traer su calculadora, porque la vamos a hacer acá. Y esa va a ir con nota que va a ir directo al libro, ¿ya? Que va a ser solamente de transformaciones de unidades, de temperatura, de transformaciones de unidades de la presión y de del volumen, perdón. La siguiente dice, determine la cantidad de atmósferas. Dime, Fernando. ¿Ah? ¿Usted ya lo hizo? Ya. Espérame un cachito. Determine la cantidad de atmósfera en 250 milímetros de mercurio. ¿Cuánto te dio a ti eso, Fernando? Ah, ya, 250 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero conocer ahora? Ahora lo que yo quiero conocer son las atmósferas. ¿Qué tengo que hacer con ese 250? Para transformar de milímetros de mercurio a atmósfera, lo que debo hacer, ¿cierto?, es dividir en 760, ¿ya? Si yo divido el 250 en el 760, ¿cuánto me daría eso? 0,32. ¿Y le ponemos algún apellido? Claro que sí. 0,32 ATM. Que ATM no significa átomo. ATM significa atmósfera. Ya, entonces, los que están acá, ¿les queda claro cómo hacerlo? Sí, de repente uno se confunde más o menos, como que si divido, multiplico. En eso como que nos confundimos, pero háganme caso en el de que de repente ustedes están haciendo el ejercicio, porque claro, yo les puedo decir, para pasar de esto a esto hay que dividir, o para pasar de esto a otro hay que multiplicar. Pero recuerden de que usted puede hacer una regla de 3 simple y decir que una atmósfera, ¿cierto?, equivale a 760. 760 mmHg. Me falta una M. mmHg. Entonces, 10 atmósferas, ¿cuántos van a ser? Entonces, usted se da cuenta, aquí está la X, estos dos se multiplican y se dividen. ¿Qué hicimos aquí con el 10? Lo multiplicamos por 760. Entonces, si a usted se le llega a olvidar, usted puede ocupar este recurso. ¿Ya? ¿Qué parte no entendiste, Isidora? ¿Pero qué todo? Todo el ejercicio. Es lo mismo que el volumen. La única diferencia va a ser que ocupamos el 760. Y es lo mismo. Yo te puedo dar el dato en atmósfera o te puedo dar el dato en milímetros de mercurio.
Si yo te doy el dato en atmósfera y tú lo tienes que pasar a milímetros de mercurio, tú vas a tener que multiplicarlo por 760. Y si yo te lo doy en milímetros de mercurio y te lo pido en atmósfera, tú lo vas a tener que dividir. Entonces ahí tú te tienes que fijar en el dato en que yo te doy y en el que yo quiero que tú me lo des, que es una conversión. Ahora, ¿por qué 760? Porque son como unidades de medida. Es como decir que los que tienen, no sé, 5 años van en kinder. Eso es como algo, una regla. Entonces, por ejemplo, de hecho, si yo te digo, ¿tú me podrías decir un niño de 10 años en qué curso va, sabiendo que el de 5 va en kinder? ¿Ustedes me podrían decir en qué curso va ese niño, no? Calculando, claro, porque tú dices, ya, si en kinder tiene 5, primero 6, segundo 7, tercero 8, cuarto 9, quinto 10. O sea, un niño de 10 años va en quinto básico. ¿Cómo lo sabes tú? Porque a los 5 se va al quinto. ¿Por qué tú sabes que 10 atmósferas van a equivaler a 7.600? Porque ¿qué es lo que sabes tú? Que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Por eso ocupamos el 760. Eso ya viene dado, ¿ya? Lo mismo que el volumen. 1 litro equivale a 1000 ml, que eso es como ley, ¿ya? ¿El mundo a ti te queda claro? ¿Qué parte no entiendes tú? Pero me tenés que ir preguntando por el mundo. Ya, lo mismo. ¿De dónde hacia dónde queremos ir? Cada vez que queremos ir de la atmósfera al milímetro de mercurio, multiplicamos por 760. Y cuando quiero ir del milímetro de mercurio a la atmósfera, dividimos en 760. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que ustedes también se puedan hacer una tablita. Por ejemplo, de este valor a este valor. Ahora, cuando yo digo de este valor quiero ir al, es porque yo tengo este dato. Pues no puedo, por ejemplo, decir del milímetro de mercurio, ¿cuántos? No. Yo quiero transformar este número en otra unidad. Sofía, ¿a ti te queda? Profesora, Dígame, es que Sofía tienes que... Pero dime, Benjamín. ¿ahora va a ser los ejercicios? Ahora voy a hacer unos ejercicios. Sofía, ¿a usted le queda claro? ¿Qué no le queda claro? Dice ahí que para convertir de una unidad a otra, como que tú quieres pasar de una a otra, ¿cierto? Por ejemplo, si yo te digo, ya, yo te digo que esta clase dura 35 minutos este periodo, ¿cierto? Y si yo te preguntara, por ejemplo, si yo tengo, ya, no, ¿con qué ejemplo te puedo colocar? El recreo dura 15 minutos. ¿Tú me podrías decir cuánto equivalen esos en segundos? Los 15 minutos en segundos, ¿tú me los podrías decir cuánto valen o no? No quiero que me digas un número, quiero que me digas si yo puedo transformar de 15 minutos a segundos. ¿Lo puedo hacer o no? ¿Sofía? Yo te estoy preguntando a ti, ¿tú puedes transformar 15 minutos en segundos? ¿Qué crees tú? Tú sabes lo que son los segundos, ¿cierto? Ya. Entonces tú dices, sí, pues lo puedo transformar porque un minuto, ¿cuántos segundos son? Son 60. Si yo tengo 15 minutos, ¿cuántos segundos serán? ¿Lo puedo transformar? Claro que sí, pues si uno valía 60, 15, ¿cuánto van a valer? Lo voy a tener que multiplicar. Entonces, las unidades las puedo transformar de unas a otras. Puedo ir, por ejemplo, como en química, del gramo al mol, del mol al volumen, del mol al gramo. Entonces, puedo ir de una u otra. Aquí también lo puedo hacer, pues puedo ir de la atmósfera al milímetro de mercurio o del milímetro de mercurio a la atmósfera. Pero, por ejemplo, yo no podría ir de la atmósfera al ml, porque la atmósfera es de presión y el ml es de volumen. Entonces, cuando yo tengo el dato de la atmósfera y quiero ir al milímetro de mercurio, el número que yo te doy, tú lo tienes que multiplicar por 760, siempre. Siempre por 760 y siempre multiplicando. Si yo te doy el valor del milímetro de mercurio y tú quieres ir a la atmósfera, siempre vas a tener que dividir. ¿Ya? Entonces es como súper mecánico. Entonces, ¿tú qué te tienes que recordar? Si hay que multiplicar o si hay que dividir. Y por el número que hay que hacerlo. Porque recién vimos el volumen, que son con los litros, o sea, que son con los litros, y los ml, pero que es con el número 1000. Entonces, eso es lo que tú tienes que recordar. Tú te conectaste a la clase donde vimos la temperatura, ¿cierto? ¿O no? No me recuerdo si se conectó, pero usted se tiene que acordar. Cuando vimos la temperatura es lo mismo, porque ahí hay 3 unidades. ¿Ya? Entonces,
La clase siempre está grabada, revísela después y veamos, ¿ya? Pero cada vez que yo quiero ir de la atmósfera al milímetro de mercurio, multiplico por 760 y si no, ¿cierto? Tengo que dividir, ¿ya? Recuerden que yo, al igual que ustedes, tengo clase todo el día, entonces a los profesores les pasa lo mismo. Aprovechen en la clase, ya sea los que están presencial o los que están desde la casa, de preguntar en el momento, porque de repente a nosotros se nos olvida de repente revisar, ¿ya? Ejercicios. Vamos a hacer 2 ejercicios. Lo van a hacer ustedes solitos, ¿ya? Calcular la cantidad de atmósferas que hay en 0.5 mmHg y después la número 2, determinar la cantidad de mmHg que hay en 10, no, ya he hecho en 10, en 48 atmósferas. Entonces, yo creo que el Edmundo, la Isidora y la Sofía hagan este ejercicio guiándose por el ejemplo que yo di. ¿Ya? ¿Y los demás? Y los demás trabajan desde la casa, porque los demás no me hicieron preguntas y me imagino que los que demás no tenían dudas. Por ejemplo, usted no me hizo ninguna pregunta. Cuando yo pregunté si tenían dudas, me imagino que entendió todo. Y si no entendió, me pregunta. Entonces, las personas que están conectadas acá, que tengo a la Sofía ahí. Tengo a la Sofía González. Tengo a la Adriana. Espérenme un segundo. Profe, una pregunta. Dime. Entonces, la primera hay que pasar de mmHg a átomos. No, me quedé. A ATM, ¿no? La primera, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que transformar. Dame un segundito. ¿Qué es lo que tengo que hacer en la primera? Tengo que transformar de... Hoy no sé por qué le pasó esto. Espérenme un cachito. Que están como medio raros, lo estoy viendo medio raro. Ya lo voy a dejar ahí nomás. La primera tengo que transformar de ATM a milímetros de mercurio a ATM. Dime, Fernando. Ya. Ahora lo vamos a ver. Ya no te preocupes. No. Se pone hasta el primer número. Cuando si yo después de los 2 decimales tengo puro 0, tengo que anotar hasta el primer número que aparece. Por ejemplo, 0,00001. Da lo mismo los números que vengan después. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer esta transformación? Esta transformación la voy a hacer, ¿cómo se llama? La voy a hacer del dato que me dan, el número. Este es el número. Entonces, cuando me preguntan, ¿cuántas atmósferas hay? Entonces, ¿qué es lo que yo sé yo? Que la atmósfera la voy a calcular, es como una fórmula. Que la atmósfera la voy a calcular multiplicando o dividiendo este valor en 760. ¿Ya? Y lo otro que yo me imagino que no sé si todos tienen celular, la verdad, pero la calculadora que yo utilice la tengo que conocer como el celular. Ya yo cuando tomo otros celulares no sé ocuparlos porque no son los míos, nunca los ocupo. Pero la calculadora tiene que ser igual que su celular, usted la tiene que conocer al revés y al derecho. Y lo otro que tiene que saber ocupar la calculadora, porque de repente multiplicamos con la calculadora 2 por 1 y colocamos 1. Y eso está incorrecto. Ya, dime, Agustina. Profe, yo no le pregunté nada, pero es Benja. Ah, Benjamín, Fui yo, profe. perdón. Que en el teléfono también se puede tener la calculadora científica en Google. Depende, claro, depende de si, porque hay algunos celulares que traen la calculadora científica o la podemos descargar, pero sí se puede. Ya, ¿podríamos revisar el ejercicio? ¿Sí? Edmundo, ¿cuánto te dio el primero? ¿Cuánto te dio el primero? ¿Cómo no te dio nada? Ya, ándate el ejemplo anterior, a los ejemplos. Ya,
Busca de los dos ejemplos que yo te di, el primero, ¿a cuál se parece? Porque son todos como iguales. Hicimos dos ejemplos recién, ¿cierto? Ya. Donde yo te di el dato de los milímetros de mercurio. Busca ahí en el ejemplo. No sé cuál fue, si el primero o el segundo. Ya, mira el segundo, el Profe. segundo. Espérame un poquito los de la casa. Ya, ¿viste el del segundo? Ya. ¿Qué es lo que hiciste tú con el dato del milímetro de mercurio? ¿Lo multiplicaste por 760 o lo dividimos en 760? Ya, vuélvete al ejercicio ahora. ¿Qué es lo que entonces tú tienes que hacer con el 0,5? Lo tienes que dividir. ¿Te das cuenta que siempre es lo mismo? Entonces, cada vez que tú tengas el milímetro de mercurio, para ir a la atmósfera, ¿qué vamos a hacer con ese valor? Lo vamos a dividir, ¿cierto? En 760. Entonces, la atmósfera, y si yo, por ejemplo, te digo, y 10 milímetros de mercurio, ¿cuántas atmósferas serán? ¿Qué es lo que vas a hacer tú con el 10? A dividir, porque también son milímetros de mercurio. Si yo te digo 80 milímetros de mercurio en atmósfera, ¿cuánto es? ¿Qué vas a hacer? A dividir. Siempre vas a dividir. Cuando yo te dé este dato, este número en milímetros de mercurio, tú siempre vas a dividir para ir a esta unidad. Siempre, 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 para ir a esta unidad, tú divides en 760. Siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Entonces, la atmósfera va a ser 0,5 dividido en 760. ¿Cuánto me da eso, Fernando? 0,006. Nosotros, me faltó un 0. ¿Así? Ya. Cuando nosotros trabajamos, por lo menos yo trabajo con 2 decimales después de la coma. No puedo anotar como resultado 0,00, ¿cierto? Cuando ocurre esto, que aparecen muchos ceros, usted copia todos los ceros que hay hasta el primer número. Supongamos que aquí decía 8, 9, 7, copiamos hasta el 6. ¿Ya? Para que lo tenga claro. ¿Y le ponemos algún apellido a eso? Claro que sí. Le ponemos, ¿cierto?, atmósfera. ¿A los que están en la casa les dio eso? Sí, profe. Ya. Y después, ¿qué es lo que queremos determinar? Los milímetros de mercurio. Dime, Isidora. A lo mejor estás dividiendo mal. Pone 0,5. Es 0 punto, no 0, coma. ¿Ahí sí? Ahora le dio el valor. Lo que pasa es que cuando tú pones en la calculadora es el punto. Y la calculadora cuando te arroja los datos puede aparecer con punto, que es de decimal, y cuando aparece una coma en la calculadora es el punto de 1000. Pero cuando uno anota 1500, uno no pone 1,500, no, uno pone 1500 nomás. La calculadora solita lo hace. Entonces tú cuando pongas, por ejemplo, 0,5, 0,8, 0,9, tú en la calculadora pones el punto. ¿Ya? Determinar la cantidad de milímetros de mercurio que hay en 48 atmósferas. Entonces, Diego Alfano, ¿qué es lo que hacemos para conocer los milímetros de mercurio? Lo multiplicamos. ¿Por cuánto? Ya, ¿cuánto le dio eso a usted? ¿Cuánto? ¿3000? 480. ¿A todos les dio eso? 480 mmHg. Hoy día los de la casa están súper flojos. Solo el Benjamín me ha hablado, el resto nada. Y la Agustina. Sí, perdón, Agustina. Dime, Fernando Vilés. ¿Nada? ¿Le faltó la coma o no? No, porque es 36.000, no es 36, no es lo mismo tener 36.000 que 36, tanto. ¿Ya? Entonces, ¿queda claro cómo hacer ahora la conversión? ¿Sí? Ya. Quiero que estén atentos a lo siguiente. La próxima semana vamos a hacer una guía de ejercicios de transformaciones de unidades. Con cuaderno la vamos a hacer. De Celsius a Kelvin, de Kelvin a Celsius, todo lo que hemos visto. ¿Ya?
y vamos a, esa guía va a llevar una nota directa al libro, ¿ya? Las personas que vengan al colegio tienen que traer su calculadora, los que estén en la casa van a tener que trabajar con su calculadora y vamos a trabajar, ¿cómo se llama? Como usted va a decir, pero ¿y cómo lo vamos a hacer los de la casa? Yo les voy a compartir la guía en el Classroom, ¿cierto? Para que usted la pueda hacer. Y los que están acá también les voy a compartir y la van a hacer en el cuaderno. Y, dígame. Sí, pues usted va a trabajar con su cuaderno, pero la diferencia es que va a ser una guía con nota directa al libro. Y se va a trabajar en el periodo de la clase. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted, por ejemplo, los que están en la casa, a las 10:30 vamos a terminar la guía, usted me la tiene que enviar un cuarto para las 11. ¿Por qué me la tiene que enviar un cuarto para las 11? Porque después de ese periodo yo no la voy a recibir. Los que están acá me van a hacer la guía aparte, entonces yo me voy a llevar las guías y las voy a revisar. ¿Ya? Por eso que tiene que ser en el periodo, por eso se los aviso con anticipación. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Yo les voy a compartir, denme un cachito, les voy a dejar después más ratito. ¿Profe lo va a subir a Classroom? Pero en un ratito más se las voy a subir. Bueno. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, mentira, se me va. Esperemos un cachito. Acá. Recuerden que vamos... Ya, dice, actividad número 6. Conversión de volumen y presión. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted en su casa? Dice, desarrolle los siguientes ejercicios de volumen en su cuaderno. Me tiene que hacer esas transformaciones de volumen y esas transformaciones de presión. ¿Estamos ok? Recuerden que vamos en la actividad número 6. Una vez que tengamos 8 actividades, va la nota directo al libro. ¿Ya? Entonces, tener en consideración eso, porque si no colocamos no entregamos los trabajos, esas notas se van a cerrar con calificación 1. ¿Estamos ok? ¿Sí? Ya, los dejo, besitos, que estén súper bien, los quiero, los adoro. Chao, profe. Chao, chao.